Escribir memorias. Ella intentaba sobrevivir, gobernar, ganar. Y eso es lo que hace que su historia siga viva. No fue moldeada por la vanidad ni por la creación de mitos. Fue moldeada por decisiones difíciles, controvertidas y más a menudo que no, las correctas. Ella no pertenecía a Persia, no pertenecía a Grecia. Ella pertenecía a sí misma. Con el paso de los siglos, la historia de Artemisia hizo lo que todas las grandes historias eventualmente hacen. Mutó. Ya no era solo una figura histórica, se convirtió en mito, metáfora y en ocasiones, monstruo. Escritores y dramaturgos la reinventaron a su antojo. En algunos relatos era una cruel seductora, en otros una reina guerrera poseída por la sed de sangre. La verdadera Artemisia, la estratega, la realista, la sobreviviente, quedó enterrada bajo capas de fantasía y miedo. Parte de esta distorsión surgió de una simple verdad. Los hombres no sabían qué hacer con ella. Una mujer que daba órdenes, que no se desmoronaba ante la guerra, que les decía a los reyes que estaban equivocados y lo demostraba. Eso no le gustaba al mundo antiguo. Así que los narradores hicieron lo que suelen hacer cuando se enfrentan a una mujer que no pueden controlar. La reescribieron. Una extraña leyenda afirmaba que se enamoró perdidamente de un hombre que no correspondía a sus sentimientos y en un arranque de desesperación se lanzó desde un acantilado. No es exactamente lo que haría una comandante naval de acero, pero servía para la narrativa de convertir la fuerza en tragedia. Otra versión la pintaba como una intrigante venenosa, más bruja que reina. Es un patrón que se repite a lo largo de la historia. Cuando una mujer adquiere poder por su intelecto o audacia, las generaciones posteriores la suavizan como una damisela o la oscurecen como una villana. Artemisia recibió ambos tratamientos, ninguno de los cuales honraba la verdad. La verdadera Artemisia no gobernaba con seducción ni superstición. Gobernaba con visión, razón y brillantez estratégica fría. Jugaba al juego de los hombres con sus propias reglas y ganaba. Eso, más que nada, aterraba a quienes vinieron después de ella. Porque si una mujer podía hacerlo, ¿qué evitaría que otras lo hicieran? Incluso en tiempos modernos, las adaptaciones siguen distorsionándola. Hollywood, por ejemplo, la volvió una femme fatale vengativa en 300, el origen de un imperio. ¿Entretenido? Claro. ¿Exacto? Absolutamente no. Pero el hecho de que aún atraiga atención, que siga exigiendo reinvención, demuestra una cosa. Su legado tiene dientes. La mujer que temían no murió. Se transformó en mito, en memoria y en la larga e incómoda pregunta que la historia sigue haciendo. ¿Y si más mujeres hubieran sido como Artemisia? Cuando Artemisia de Caria desapareció de los registros, no desapareció de la historia. Simplemente cambió de forma. Como la estela dejada por un barco de guerra, su legado se extendió mucho después de que ella realizara su último viaje. No hay una gran tumba que marque su lugar de descanso. No sobreviven estatuas con su semejanza. Y sin embargo, su presencia perdura, grabada en los huesos de Icarnes, susurrada en las páginas de las crónicas antiguas y debatida en los pasillos de cada historiador que intenta entender cómo logró lo imposible. Porque la vida de Artemisia fue exactamente eso, imposible. Gobernó cuando las mujeres no debían gobernar. Luchó en guerras donde las mujeres no debían luchar. Dio consejos donde las mujeres no debían hablar. Y aún así, de alguna manera, la escucharon. No solo fue tolerada, fue respetada. Eso es quizás su logro más raro. No solo sobrevivió al mundo antiguo como una mujer en el poder, sino que ganó el tipo de admiración a regañadientes que hizo que incluso sus enemigos se detuvieran a pensar.
Siglos después, su nombre sigue siendo una paradoja, simultáneamente exaltado y oscurecido. No es el nombre familiar que se convirtió en Cleopatra o Juana de Arco, pero quizás eso sea lo más adecuado. Artemisia no persiguió la leyenda, persiguió resultados. No estaba adornada con belleza mítica ni con un romance trágico. Era una líder, una realista, una estratega. Su drama no se desarrolló en poesía, sino en el silencio de las salas de guerra, en los espacios reducidos de un barco y en la larga mirada de un rey que eligió escuchar. Hoy, su historia invita a una nueva reflexión, no solo como la historia de una mujer en un mundo de hombres, sino como un recordatorio de que el coraje no siempre lleva una corona ni levanta una espada. A veces se sienta al borde del poder, dice lo incómodo y navega directo al caos. Artemisia no necesitaba ser rescatada, no necesitaba ser reescrita. Lo que necesitaba, lo que aún merece, es ser recordada tal como era, afilada, peligrosa, brillante. En un imperio construido por hombres, trazó su propio rumbo a través de mares hostiles, contra la gravedad cultural y a través de la niebla de la guerra. Y mientras los barcos sigan navegando y la historia siga recordando a aquellos que se atreven a hablar cuando el silencio es más seguro, Artemisia de Caria nunca desaparecerá realmente. Antes de los telescopios y los satélites, antes de que Copérnico se atreviera a reorganizar el cosmos, la humanidad solo tenía dos herramientas para desvelar los secretos del cielo: el ojo desnudo y la piedra. Y de alguna manera, eso era suficiente. A través del mundo antiguo, las civilizaciones miraban al cielo, no solo con asombro, sino con propósito. Las estrellas no eran solo decoración, eran calendarios, brújulas, dioses y profecías. Y así comenzó la ciencia más antigua de todas, la astronomía. Mucho antes de que tuviera un nombre, era una necesidad. Los agricultores necesitaban saber cuándo sembrar. Los marineros necesitaban saber cómo orientar el rumbo. Los sacerdotes necesitaban saber cuándo realizar el ritual correcto en el momento celestial adecuado. El invierno, la forma que tiene la naturaleza de sugerirte un ayuno espiritual. Y ni se te ocurra sufrir una intoxicación alimentaria. La atención médica es, digamos, optimista. El remedio local consiste en acostarte y pensar en tus ancestros. O mejoras, o te unes a ellos. Robar comida es un delito serio. Si te llevas un cuenco de arroz, no te dan una palmadita en la muñeca. Te conviertes en una lección pública sobre por qué nadie toca el nabo del daimio. ¿Té? Sí, hay. Pero no como te lo imaginas. La ceremonia del té es una performance compleja, más sobre postura, etiqueta y humildad existencial que sobre calmar la sed. Así que sí, las comidas son sagradas, silenciosas y respetuosas, pero sobre todo son insípidas, pequeñas y contienen al menos un ingrediente crujiente de identidad dudosa. Y no puedes quejarte, a menos que quieras que tu próxima comida venga servida por vía nasal. Acabas de terminar tu modesto cuenco de sopa de tal vez pescado con textura de escombro. Alguien dice algo absurdo. Tal vez tu señor recita un haiku con más errores que sílabas. Tal vez el anciano del pueblo se tropieza con sus propias palabras. Tal vez tu vecino jura que su vaca predice el clima. Y por un fugaz, imprudente y tonto segundo, piensas en corregirlo. No lo hagas. En el Japón feudal, tu opinión es un riesgo. La libertad de expresión no es un concepto, es una vía rápida al deshonor, al exilio o a una decapitación súbita que termina tu prometedora carrera de respirar. La jerarquía social es rígida y cada palabra pesa. Habla por encima de tu clase, eres impertinente. Critica a alguien de más rango, eres insolente. Haz una broma que no haga reír, estás coqueteando con la traición.
Incluso dentro de las familias se pisa con cuidado. Un hijo no interrumpe a su padre, una esposa no corrige a su esposo, y nadie, absolutamente nadie, cuestiona al daimyo, a menos que siempre haya querido visitar el más allá con una espada en la cara. Los samuráis están entrenados para hablar con calma medida, incluso cuando están que echan humo por dentro. Una lengua afilada es peor que una hoja roma, es de mal gusto, es peligrosa y puede forzar a alguien a tener que matarte solo para no quedar mal. Y eso nos lleva a las disculpas. En el Japón feudal, disculparse es un arte. No basta con decir «lo siento», hay que inclinarse, suplicar, quizás escribir un poema sobre tu vergüenza. Incluso puede que tengas que enviar un regalo, como un pájaro vivo o un peine decorativo, esperando con el alma en vilo que la otra persona no decida usarlo para darte en la cabeza igual, y que los dioses te ayuden si el tono suena demasiado informal. Una palabra mal puesta puede sonar como sarcasmo, desafío o putrefacción espiritual. El silencio es casi siempre más seguro. Incluso el humor es una cuerda floja. Reírse de lo que no se debe puede parecer una falta de respeto. Reírse con alguien importante puede implicar que crees estar a su nivel. Y así es como la gente termina misteriosamente reasignada al norte remoto, donde el viento corta la piel y la comida ya ni se molesta en parecer comida. Así que sí, técnicamente puedes hablar, pero en la práctica lo mejor es asentir, sonreír y rezar para que tu opinión nunca intente escapar por tu boca, porque en el Japón feudal las bocas flojas no solo hunden barcos, hunden tu estatus, tu reputación y a veces toda tu línea genealógica. En cuanto a la moda, olvídate de la autoexpresión. Vestirte tiene un propósito claro, que todo el mundo sepa exactamente cuán por debajo de ellos estás con solo mirarte las mangas. Tu ropa no refleja tu personalidad, refleja tu posición, tu función, y si estás legalmente autorizado a portar una espada sin que un samurái te derribe como saco de arroz. Empecemos por la cima. Los samuráis visten capas de sedas, a veces con armadura, siempre con dignidad. Sus atuendos están meticulosamente dispuestos para mostrar estatus y preparación. Colores como azul profundo, marrones terrosos y un ocasional rojo sangre adornan sus siluetas, elegantes, ominosos y casi siempre con la vibra de «he matado por menos que una falta de gusto». Y por supuesto, las espadas. El daisho, el par de espada larga y corta, es más que un arma. Es una insignia con patas. Desenfundar en público es el invierno. Ese no es más que el modo en que la naturaleza sugiere el ayuno. Y que no se te ocurra intoxicarte con comida, porque la atención médica es optimista. El remedio local es acostarte y pensar en tus ancestros. O mejoras o te unes a ellos. No hay punto medio. Robar comida es un crimen serio. Te robas un cuenco de arroz y no te llevas una palmadita en la muñeca. Te conviertes en el ejemplo público de por qué no se toca el daikon del señor feudal. Y sí, hay té, pero no como lo estás imaginando. La ceremonia del té es más una coreografía de posturas, modales y humildad existencial que un evento para saciar la sed. Las comidas son sagradas, silenciosas y respetuosas, pero sobre todo insípidas, pequeñas, y contienen al menos un ingrediente crujiente cuya identidad es mejor no preguntar. ¿Y quejarte? Ni se te ocurra, a menos que quieras que tu próxima comida te sea servida por la nariz. Entonces, acabas tu modesto cuenco de sopa de pez crujiente, tal vez. Alguien dice algo absurdo. Tal vez tu señor murmura un haiku horrible. Tal vez el anciano del pueblo se equivoca de palabra. Tal vez tu vecino insiste en que su vaca predice el clima. Y por un instante imprudente y suicida,
piensas en corregirlo. No lo hagas. En el Japón feudal, tener una opinión es un riesgo. La libertad de expresión no existe. Es una vía rápida a la deshonra, el exilio o una repentina decapitación profesional. La jerarquía social es rígida y cada palabra tiene peso. Hablas por encima de tu clase, eres un engreído. Criticas a alguien superior, eres un insolente. Haces un chiste que no hace reír. Eso ya roza la traición. Incluso dentro de la familia hay que pisar con cuidado. Un hijo no interrumpe a su padre. Una esposa no corrige a su esposo. Y absolutamente nadie cuestiona al daimyo, a menos que siempre haya querido conocer la otra vida por la vía de la katana. Los samuráis están entrenados para hablar con calma medida, incluso cuando están furiosos. Una lengua afilada es peor que una espada roma. Es de mal gusto, es peligrosa y puede forzar a alguien a la incómoda tarea de tener que matarte para restaurar su honor. Y hablando de honor, pedir disculpas en el Japón feudal es todo un arte. No basta con decir «lo siento». Hay que inclinarse, arrastrarse. Tal vez escribir un poema sobre tu vergüenza. Incluso podrías enviar un regalo, como un pájaro vivo o un peine decorativo, mientras rezas para que el destinatario no decida atravesarte de todas formas y que los dioses te amparen si tu tono es muy informal. Una palabra mal puesta puede sonar a sarcasmo, rebeldía o corrupción espiritual. El silencio casi siempre es más seguro. Incluso el humor es una cuerda floja. Reírte de lo incorrecto es una falta de respeto. Reírte con alguien importante puede dar la impresión de que te crees su igual, y así es como la gente acaba trasladada misteriosamente al lejano norte. Así que sí, en teoría eres libre de hablar. En la práctica, asientes, sonríes y rezas para que tu opinión no se escape por accidente de tu boca. Porque en el Japón feudal, las bocas flojas no solo hunden barcos, hunden tu estatus social, tu reputación y a veces tu linaje entero. En cuanto a la moda, no es sobre expresión personal, es sobre asegurarse de que todos sepan exactamente qué tan por debajo de ellos estás, con solo mirar tus mangas. Tu ropa no dice quién eres, dice qué lugar ocupas, para qué sirves, y si tienes permiso legal para portar una espada sin ser derribado por un samurái. Empezando por arriba, los samuráis Beast es la vida por asociación. ¿Quieres abrir una tienda de fideos porque amas cocinar? ¡Qué tierno! Lamentablemente tu familia cría caballos, así que prepárate para cepillar cascos hasta nuevo aviso. ¿Te interesa la pintura? Perfecto. Vas a decorar el templo que tu familia patrocina, siguiendo estrictas reglas y en total silencio. Y ni se te ocurra hacer un escándalo, un lío mal planeado, un incidente borracho o un poema público con demasiado sarcasmo, y la vergüenza caerá sobre todos. Tus hermanos rechazados, tu madre mortificada, tu tío abuelo podría tener que destriparse a sí mismo solo para devolverle el honor a la familia. No eres una persona, eres un representante, una pieza de ajedrez y un riesgo con piernas. Pero oye, si juegas bien tu papel, te inclinas en los momentos correctos y te casas con quien te dicen, tal vez tu clan pronuncie tu nombre con algo que se asemeje al orgullo. Y eso es como una medalla de logro personal en el Japón feudal. Digamos que sobreviviste a la jerarquía social, las joyas de la espada, el sistema del honor y el impuesto del arroz. ¡Felicidades! Ahora intenta sobrevivir al clima. El Japón feudal es una obra maestra de belleza natural. Montañas cubiertas de nieve, bosques tranquilos, cerezos en flor y un absoluto caos ambiental. El paisaje es hermoso. El clima quiere verte muerto. Empecemos con los tifones.
tormentas gigantes que llegan como dioses enojados, trayendo lluvia, viento y la integridad estructural de una pared de papel de arroz. Los techos vuelan. Los caminos desaparecen. El arroz que pasaste toda la temporada cultivando, flotando suavemente río abajo. Luego están los terremotos, repentinos, violentos e impredecibles. No hay sirena de advertencia ni sistema de alerta. Solo un leve retumbar, un breve momento de confusión existencial y luego tu casa está de lado. Si sobrevives al temblor, aún debes preocuparte por los incendios porque todo está hecho de madera, incluidas tus malas decisiones. Las inundaciones son comunes. Demasiada lluvia y los ríos se desbordan. Tu aldea se convierte en un tazón de sopa fangosa. Tus cultivos se ahogan. Tus animales se pierden. Tu arrendador todavía quiere impuestos, claro, ahora con intereses. Las sequías son igual de crueles. Semanas de sol castigador y sin lluvia dejan la tierra agrietada y los campos de arroz tan secos como el humor de un monje. Rezamos a los dioses, hacemos rituales, comenzamos a mirar a los vecinos con profunda sospecha. Y luego llega el invierno, no un país de maravillas nevadas, sino un frío que llega hasta los huesos, mantas finas y fuegos que se apagan a medianoche. La calefacción no es central, es sufrimiento comunal. Calientas tus manos sobre una estufa de barro y esperas que la congelación no esté de moda este año. Incluso los volcanes, a veces, se suman a la fiesta. Japón forma parte del Anillo de Fuego. Y sí, es tan divertido como suena. Las erupciones pueden enterrar regiones enteras en ceniza, lava o la incómoda realización de que tu santuario ahora es un jardín de rocas. No hay FEMA ni esfuerzos nacionales de ayuda. Si tu casa se derrumba, la reconstruyes. Si tu comida se echa a perder, pasas hambre. Y si la finca de tu señor también se ve afectada, bueno, todavía debes impuestos. Después de todo, el desastre no es excusa. En el Japón feudal, la naturaleza no es un elemento de fondo. Es un recordatorio constante de que hasta los dioses pueden estar teniendo un mal día. En el Japón feudal, el poder fluye hacia abajo, al igual que las responsabilidades, expectativas y culpas. ¿Te crees importante? Piénsalo de nuevo. Siempre hay alguien por encima de ti. Supongamos que eres un campesino. Tu vida está gobernada por el jefe de la aldea, quien responde al samurái local, quien responde al daimyo, quien responde al shogun, quien tal vez susurra al emperador, que no gobierna tanto como acecha la capital con túnicas caras. Incluso los samuráis, esos feroces, portadores de espada y ejecutores de la justicia, no están en la cima. Pasan sus vidas sirviendo a un señor, esperando órdenes y, ocasionalmente, luchando en batallas que no comenzaron por tierras que no poseen, por una gloria que nunca recibirán personalmente. En teoría, son honrados. En la realidad, son la gerencia media bien vestida con una katana. Los daimyo, esos poderosos señores que controlan provincias y ejércitos, pueden parecer intocables hasta que el shogun decide que se están volviendo demasiado audaces. Entonces, de repente, sus castillos están siendo inspeccionados, sus cartas interceptadas y sus cabezas retiradas muy suavemente de sus ambiciones políticas. Incluso el shogun, el dictador militar, el hombre más poderoso de Japón, tiene que estar pendiente de la corte, los clanes, la economía y al menos 4 primos tratando de envenenar su té. Él gobierna, sí, pero no duerme tranquilo. Mientras tanto, el emperador técnicamente tiene más rango que todos, pero no tiene poder real. Es como una reliquia sagrada que no puedes tocar, pero tampoco puedes ignorar. Bendice rituales, nombra eras, a veces escribe poesía. Y probablemente está en quiebra. Esta jerarquía no es flexible, no la subes.
te colocan y te quedas ahí, como un bonsái excesivamente obediente. La ambición no es admirada, es temida. Mientras más subes, más cerca estás de una espada en la espalda. El respeto se exige hacia arriba y la autoridad se aplica hacia abajo. Las órdenes se obedecen, no se discuten. Los desacuerdos son peligrosos y cualquier atisbo de que pienses que estás por encima de tu estación, eso no es ambición. Eso es una condena a muerte con traje formal. Así que, estés donde estés, campesino, mercader, samurái o señor, alguien por encima de ti controla tu destino y alguien por debajo de ti espera que tropieces. En el Japón feudal, lo que aprendes y si aprendes algo depende completamente de dónde estés en la escalera social. Spoiler, si estás cerca del fondo, la escalera, la vida es cuestión de asociaciones. ¿Quieres abrir una tienda de fideos porque te encanta cocinar? ¡Qué adorable! Lamentablemente, tu clan cría caballos, así que estarás cepillando pezuñas hasta nuevo aviso. ¿Te interesa pintar? Perfecto. Estarás decorando el templo que tu familia patrocina, siguiendo directrices estrictas y en total silencio. Y ni se te ocurra hacer un escándalo. Una aventura mal calculada, un incidente borracho o un poema público con demasiada actitud y la vergüenza caerá sobre todos. Tus hermanos serán excluidos, tu madre quedará horrorizada y tu tío abuelo podría tener que desentrañarse solo para restaurar el buen nombre de la familia. No eres una persona, eres un representante, una pieza de ajedrez y una carga con piernas. Pero bueno, si juegas tu rol correctamente, haces reverencias en el momento adecuado y te casas con quien te dicen, tu clan podría pronunciar tu nombre con algo que se parezca al orgullo. Y eso, en el Japón feudal, es lo más cercano a una medalla de logro personal. Supongamos que has sobrevivido a la jerarquía social, a las joyas de la espada, al sistema de honor y al impuesto del arroz. Felicitaciones. Ahora intenta sobrevivir al clima. El Japón feudal es una obra maestra de belleza natural. Montañas cubiertas de nieve, bosques serenos, cerezos en flor y un absoluto caos ambiental. El paisaje es hermoso. El clima quiere matarte. Empecemos con los tifones. Tormentas gigantescas que llegan como dioses enfadados, trayendo lluvia, viento y la integridad estructural de una pared de papel de arroz. Los techos vuelan. Las carreteras desaparecen. El arroz que pasaste toda la temporada plantando, flotando suavemente río abajo. Luego están los terremotos, repentinos, violentos e impredecibles. No hay sirena de advertencia, ni sistema de alertas. Solo un leve temblor, un breve momento de confusión existencial. Y luego tu casa está de lado. Si sobrevives al sacudón, aún tienes que preocuparte por los incendios, porque todo está hecho de madera, incluidas tus malas decisiones. Las inundaciones son comunes. Demasiada lluvia y los ríos se desbordan. Tu aldea se convierte en un cuenco de sopa fangosa. Tus cultivos se ahogan. Tus animales se escapan. Tu casero aún quiere sus impuestos, claro, ahora con intereses. Las sequías son igual de crueles. Semanas de sol implacable y sin lluvia dejan la tierra agrietada y los campos de arroz más secos que el humor de un monje. Rezas a los dioses. Haces rituales. Empiezas a mirar a los vecinos con profunda sospecha. Y luego llega el invierno, no un paisaje nevado, sino un frío que te llega hasta los huesos, mantas finas y fuegos que se apagan a medianoche. No hay calefacción central. Es sufrimiento comunal. Calientas tus manos sobre un brasero de arcilla y esperas que la congelación no sea la moda este año. Incluso los volcanes se suman de vez en cuando a la fiesta. Japón forma parte del anillo de fuego. Y sí, es tan divertido como suena. Las erupciones podrían enterrar
regiones enteras bajo cenizas, lava o la incómoda realización de que tu santuario ahora es un jardín de rocas. No hay FEMA ni esfuerzo nacional de ayuda. Si tu casa se derrumba, la reconstruyes. Si tu comida se echa a perder, pasas hambre. Y si la propiedad de tu señor también se ve afectada, bueno, aún debes impuestos. Después de todo, el desastre no es excusa. En el Japón feudal, la naturaleza no es un elemento de fondo. Es un recordatorio constante de que incluso los dioses podrían estar teniendo un mal día. En el Japón feudal, el poder fluye cuesta abajo, al igual que las responsabilidades, expectativas y culpas. ¿Te crees importante? Piénsalo de nuevo. Siempre hay alguien por encima de ti. Supongamos que eres un campesino. Tu vida está gobernada por el cabeza de la aldea, que responde al samurái local, que responde al daimyo, que responde al shogun, quien tal vez, posiblemente, susurra al emperador, quien no gobierna tanto como acecha la capital con túnicas caras. Incluso los samuráis, esos ferozmente vestidos guardianes de la justicia, no están en la cima. Pasan su vida sirviendo a un señor, esperando órdenes y, ocasionalmente, luchando en batallas que no iniciaron, por tierras que no poseen y por gloria que nunca recibirán. En teoría, están honrados. En la realidad, son una muy bien vestida gestión media con una katana. El daimyo, esos poderosos señores que controlan provincias y ejércitos, podrían parecer intocables hasta que el shogun decida que se están poniendo demasiado audaces. Entonces, de repente, sus castillos son inspeccionados, sus cartas interceptadas y sus cabezas muy amablemente removidas de sus ambiciones políticas. Incluso el shogun, el dictador militar, el hombre más poderoso de Japón, debe estar pendiente de la corte, los clanes, la economía y al menos 4 primos tratando de envenenar su té. Él manda, sí, pero no duerme tranquilo. Mientras tanto, el emperador, técnicamente superior a todos, no tiene poder real. Es como una reliquia sagrada que no puedes tocar, pero tampoco puedes ignorar. Bendice rituales, nombres, eras y de vez en cuando escribe poesía. También, probablemente, está arruinado. Esta jerarquía no es flexible. No puedes escalarla. Te colocan y te quedas quieto, como un bonsái excesivamente obediente. La ambición no es admirada, es temida. Cuanto más subes, más cerca estás de una espada en la espalda. El respeto se exige hacia arriba y la autoridad se aplica hacia abajo. Las órdenes se obedecen, no se discuten. Los desacuerdos son peligrosos. Y cualquier indicio de que crees que estás por encima de tu estación, eso no es ambición. Es un deseo de muerte con traje formal. Así que donde sea que estés, campesino, comerciante, samurái o señor, alguien por encima de ti controla tu destino y alguien por debajo de ti espera que tropieces. En el Japón feudal, lo que aprendes y si aprendes algo en absoluto, depende totalmente de dónde estés en la escalera social. Spoiler, si estás cerca de abajo, la escalera no sube. Es mayormente invisible y de vez en cuando está en llamas. Empecemos desde arriba, los niños samuráis. Ellos son los afortunados. Desde pequeños, son entrenados en lectura, escritura, esgrima, etiqueta, poesía, tiro con arco, montar a caballo y el antiguo arte de mantener una expresión de desaprobación en todo momento. Un niño samurái aprende a componer un poema de muerte a los 14 años, mientras tú solo estabas descubriendo la cursiva. Su educación es rigurosa, pero con un propósito claro: servir, proteger y no avergonzar al clan. Estudian los clásicos chinos, los principios del Bushido y cómo hacer una reverencia tan precisa que los dioses se tomen notas.
Luego están las familias de comerciantes y artesanos. Ellos reciben algo de educación, generalmente matemáticas, contabilidad, tal vez un poco de lectura, pero solo lo necesario para hacer negocios. No estás leyendo a Confucio, estás aprendiendo a calcular el costo de los nabos en escabeche al por mayor. ¿Práctico? Sí. ¿Glorioso? No tanto. Los niños campesinos, la educación es algo así. Esta es una azada. Este es arroz. Ahora empieza a trabajar antes de que el sol nos gane. Tus padres te enseñan a cultivar, a sobrevivir y cómo no morir educadamente frente al recaudador de impuestos. La alfabetización es rara. La escolarización es un lujo. El único rollo que leerás es el que está clavado a un árbol explicando por qué tus impuestos acaban de subir de nuevo. Y las niñas, a menos que seas de una familia de alta posición, no recibirás mucha educación formal. Te entrenan en habilidades domésticas, costura, etiqueta, ceremonias del té y cómo mantener el silencio mientras mantienes el hogar. Si eres realmente afortunada, tal vez aprendas caligrafía o poesía siempre que no te distraiga de doblar la ropa con precisión espiritual. La educación en el Japón feudal no se trata de crecimiento personal. Se trata de cumplir con tu rol sin hacer preguntas. La idea de aprender por diversión haría que la mayoría de los ancianos se desmayaran en sus copas de sake. Así que sí, el conocimiento es poder, y por eso lo mantenían tan controlado. Japón feudal es una tierra de estética impresionante. Desde la curva de un abanico hasta la colocación de una taza de té, todo parece diseñado para calmar el alma e impresionar a tus ancestros. Pero aquí está el truco. Te juzgarán si lo haces mal. La cultura en el Japón feudal no es solo arte, es una actuación con consecuencias. La forma en que arreglas las flores, sirves el té o doblas un kimono no se deja al azar. Sigue estrictos códigos que llevan siglos más que tu propia línea de sangre. Una flor fuera de lugar y de repente eres el tema de conversación del pueblo, pero no en un modo divertido y coqueto. Tomemos la ceremonia del té como ejemplo. Parece un ritual tranquilo y pacífico. En realidad es un campo minado social. Todo está cronometrado. Cada movimiento está coreografiado. El invitado debe sentarse de cierta manera, girar la taza 2 veces, expresar una humilde gratitud y beber en silencio. Todo mientras calcula mentalmente si se ha inclinado demasiado pronto, demasiado tarde o demasiado entusiásticamente. Comete un error. En el mejor de los casos es incómodo. En el peor de los casos se ve como un defecto de carácter o una falla moral heredada de tu vergonzoso tatarabuelo. Luego está la caligrafía, una forma hermosa de expresión. ¿Verdad? Pues no. Es una prueba de disciplina, personalidad y la alineación de tu espíritu interior. Ese trazo de pincel no es solo tinta, es un reflejo de la postura de tu alma. ¿Escritura desordenada? Más te vale ponerte un cartel que diga inestable emocionalmente y mala en las reverencias. Incluso la poesía es peligrosa. No solo escribes un haiku, lo escribes en la estación correcta, en el tipo adecuado de papel, utilizando metáforas que hagan referencia tanto a la naturaleza como a tu paisaje emocional, pero sin ser demasiado personal ni apasionada. Te falta refinamiento. Estás demasiado seca. Eres espiritualmente fría, demasiado lista. Estás presumiendo y ahora nadie te invitará a la fiesta de observación de la luna. La cultura aquí es un juego delicado. Participas no para relajarte, sino para demostrar que eres compuesta, refinada y profundamente, mortalmente temerosa de parecer inculta. La belleza en el Japón feudal no es fácil. Es un campo de batalla en túnicas de seda,
Y si tu arreglo de cabana no sigue las reglas, bueno, que los dioses tengan misericordia de tu bonsái. Después de todo lo que hemos visto, la jerarquía, la higiene, el honor, el arroz infinito, seamos honestos, no durarías ni un día en el Japón feudal. No porque seas débil, no porque seas blando, sino porque esta no era una sociedad diseñada para sobrevivir. Era una diseñada para la sumisión, la precisión y la obediencia silenciosa y constante. Cada momento era una prueba de postura, de lealtad, de si te inclinabas con la profundidad exacta mientras recitabas un saludo estacional en el tono emocional adecuado. Si fallabas, había consecuencias. Vergüenza pública en el mejor de los casos, muerte ritual en el peor. No había días libres, no podías ser simplemente tú mismo. Nacías en un rol, te entregaban un guión y se esperaba que lo interpretarás con una elegancia mortal por el resto de tu vida. Desviarse no se veía como valiente, se veía como peligroso. El individuo no importaba. El clan sí, el señor sí, la tierra sí. Si eras un samurái, llevabas el peso de siglos de honor y la amenaza muy real de tener que recitar poesía antes de abrirte el abdomen. Si eras un campesino, trabajabas la tierra desde el amanecer hasta que tu columna vertebral se convertía en un signo de interrogación, esperando que el clima no te traicionara o que tu señor no lo hiciera. Si eras una mujer, tu vida era un ejercicio cuidadosamente gestionado de gracia, silencio y sacrificio. Si fueras otra persona, bueno, el sistema estaba diseñado para asegurarse de que te quedaras exactamente donde estabas. El Japón feudal era hermoso, sí, de una belleza que quitaba el aliento. La arquitectura, los rituales, la poesía, el arte, todo cuidadosamente curado. Pero esa belleza venía con bordes afilados. Requería una disciplina tan estricta que podía romper huesos. Exigía un respeto tan absoluto que devoraba la individualidad. Así que no durarías mucho. Hablarías fuera de turno o te reirías demasiado fuerte o, sin querer, pisarías un umbral con el pie izquierdo en lugar del derecho. Olvidarías inclinarte. Harías una pregunta. Querrías cambiar algo, y eso, solo eso, te marcaría como una amenaza para el orden. Pero esa es la genialidad y la tragedia del Japón feudal. No estaba hecho para ser fácil, estaba hecho para resistir. En una era en la que a las mujeres apenas se les permitía hablar en público, mucho menos comandar un ejército, Artemisia de Caria existió como un error histórico. Alguien que absolutamente, según todas las reglas de la sociedad antigua, no debería haber sido posible. Y sin embargo, allí estaba, sentada en un trono, llevando la doble carga de reina y comandante naval, tramando guerras junto a algunos de los hombres más poderosos del mundo antiguo. Artemisia gobernaba Jacarnases, una ciudad ubicada en la costa suroeste de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Técnicamente, un vasallo del extenso imperio persa, Jacarnases formaba parte de un mosaico de territorios, a menudo atrapados en la atracción de poderes regionales. Pero Artemisia no solo heredó una posición política, la hizo peligrosa. Era griega por sangre, persa por lealtad y mujer por biología. Cada identidad cargando un peso inmenso en una era dominada por el hierro y la testosterona. Su padre probablemente era de ascendencia caria, mientras que su madre provenía de la isla de Creta. Tras la muerte de su esposo, en lugar de apartarse para un sucesor masculino, Artemisia reclamó las riendas del poder. Eso ya era un acto de desafío silencioso, pero no se detuvo en gobernar, quería conquistar. Cuando Jerjes el Grande lanzó su legendaria invasión de Grecia alrededor del 480 a.C., Artemisia hizo algo que ninguna otra mujer de su tiempo se atrevió a hacer. Se ofreció para la guerra.
no para coser vendajes o rezar desde una distancia segura, sino para comandar barcos y arriesgar su vida. Proporcionó 5 de sus propios barcos, esbeltos, rápidos, mortales, y los lideró personalmente hacia el corazón de la batalla. Y Jerjes, el gobernante de un imperio que se extendía desde la India hasta Egipto, no solo toleró su presencia, la escuchó, la valoró. Fue una jugada audaz. Algunos dirían que tonta. Una griega luchando por Persia, traidora, una mujer en un barco de guerra. Impensable. Pero Artemisia sabía lo que hacía. No estaba motivada por la lealtad a linajes o imperios. Estaba jugando el juego de la supervivencia y el poder. Y lo jugaba mejor que la mayoría de los hombres a su alrededor. En un mundo dividido por hombres con espadas, Artemisia no pidió permiso. Construyó su flota, navegó hacia la historia y desafió a cualquiera a detenerla. Al unirse a Jerjes, Artemisia efectivamente declaró la guerra a su propio pueblo, los griegos. Fue una decisión que levantó cejas incluso antes de que un solo remo tocara el agua. Y no eran solo los habituales susurros de traición. Esto era personal. Para los griegos era una traidora con ropas elegantes, una reina convertida en mercenaria, una mujer que había cambiado su herencia por el favor en la mesa de un rey extranjero. Pero Artemisia no parecía estar ni un poco preocupada. De hecho, redobló la apuesta. Navegó hacia la campaña como si perteneciera en la alta mesa del poder persa. Y de muchas maneras sí lo hacía. Jerjes, famoso por rodearse de brutales guerreros y aduladores, encontró en Artemisia algo que rara vez encontraba: honestidad. Una honestidad cruda y directa. Le decía no lo que quería oír, sino lo que necesitaba saber. En las reuniones del consejo, rodeada de generales decorados y trampas con botas ensangrentadas, Artemisia hablaba con claridad y estrategia, y rara vez se equivocaba. Su consejo era afilado, táctico y a menudo impregnado de advertencias que otros se sentían demasiado orgullosos para pronunciar. Antes de la famosa batalla de Salamina, le pidió a Jerjes que evitara un enfrentamiento naval directo con los griegos, advirtiendo que los estrechos anularían la ventaja numérica de Persia. Pero Jerjes, influenciado por la sobreconfianza y la adulación, la ignoró. Esa decisión le pasaría factura. Incluso entre sus aliados persas, la presencia de Artemisia era complicada. Muchos comandantes resentían su autoridad. Después de todo, ella no era solo una mujer. Era una mujer griega que le decía la verdad al poder y comandaba sus propios barcos con una precisión desconcertante. No estaba allí como una figura decorativa ni como una mascota simbólica. Estaba allí para ganar. Y eso inquietaba a más de un caudillo bigotudo que había pasado su vida en el negocio de la conquista. Mientras tanto, en Grecia, su nombre se esparcía como una mancha. Heródoto mismo, desde Acarnases, parecía tanto fascinado como desconcertado por ella. La documentó con una mezcla de asombro y sospecha, reservada usualmente para criaturas míticas. Para algunos, era Medusa con corazas. Para otros, una genio incomprendida con la osadía de pensar como un hombre, y mejor que muchos de ellos. Artemisia fue muchas cosas: leal, estratega, traidora, visionaria. Pero sobre todo era un animal político que entendió una dura verdad. En la guerra, la identidad se dobla. Solo el poder permanece. La brillantez y audacia de Artemisia alcanzaron su punto máximo en la batalla de Salamina. Y no era cualquier batalla, no, señor. Esta fue la batalla naval por excelencia de las guerras greco-persas. La flota persa, enorme y un tanto engreída, se enfrentaba a una marina griega mucho más pequeña,
pero estratégicamente ubicada en los estrechos cercanos a Atenas. Fue allí donde la campaña de Jerjes comenzó a tambalear, y fue allí donde Artemisia realizó uno de los movimientos tácticos más sorprendentes de su carrera. Retrocedamos un poco. Artemisia había advertido a Jerjes que no se enfrentara a los griegos en esas aguas estrechas. Aportó razones de peso, señalando que la superior maniobrabilidad de los griegos y su conocimiento del terreno anularían la ventaja numérica de los persas. Pero Jerjes, embriagado por los números y el orgullo, desechó su advertencia. Él quería una victoria espectacular, y lo que consiguió en su lugar fue una humillación. Mientras la batalla rugía, el caos devoró las líneas persas. Los barcos chocaban, las formaciones se rompían y las trirremes griegas se deslizaban como tiburones entre los barcos pesados. Fue una masacre, y en medio de todo eso estaba Artemisia, al mando de su nave insignia, rodeada por aliados y enemigos, tratando de sobrevivir en un campo de batalla que se desplomaba. Y aquí es donde las cosas se ponen locas. Con un barco griego persiguiéndola sin piedad, Artemisia tomó una decisión que sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Ordenó a su barco que embistiera y hundiera otro barco persa, y uno de un rey aliado, nada menos. El movimiento fue tan inesperado que los griegos, asumiendo que debía ser una aliada, dejaron de perseguirla, y ella se escabulló, intacta. Jerjes, observando desde una colina, presenció todo esto, y según se cuenta, se giró hacia sus asistentes y exclamó: «Mis hombres se han convertido en mujeres, y mis mujeres en hombres». Puede que haya sido el elogio más alto que jamás haya dado a un subordinado, especialmente a alguien que acababa de sacrificar un barco aliado para salvar su propia vida. Pero el movimiento de Artemisia no fue solo para sobrevivir. Fue estrategia, desinformación y cálculo frío, todo envuelto en un solo paquete. Ella leyó el campo de batalla en tiempo real y tomó una decisión instantánea que salvó su barco, su tripulación y probablemente su vida. Fue controvertido, fue brutal, pero funcionó. Mientras muchos comandantes persas murieron ese día o cayeron en desgracia, Artemisia volvió no como una fracasada, sino como una de las pocas líderes en quienes Jerjes aún confiaba. La flota persa regresó de Salamina con la cola entre las piernas. Barcos perdidos, la moral hecha trizas y el mito de la invencibilidad naval persa hecho añicos. Para muchos comandantes, este fue el principio del fin, pero para Artemisia fue una especie de triunfo extraño. En medio de una campaña desastrosa, ella emergió como la única figura competente, alguien que había advertido al rey, actuado con decisión y escapado sin un rasguño. Jerjes se dio cuenta. Ahora, de vuelta en tierra, lamiendo las heridas de la derrota, la máquina de guerra persa tuvo que cambiar de rumbo. Y en un raro momento de confianza sincera, Jerjes recurrió una vez más a Artemisia, no como una novedad, sino como su consejera más confiable, y le hizo una pregunta muy personal. ¿Qué debo hacer ahora? Artemisia, siempre directa, le dijo exactamente lo que ningún emperador orgulloso quería escuchar: retirarse. Le instó a regresar a Persia y dejar a su confiable general Mardonio al mando de la campaña restante en Grecia. Ya lograste lo que necesitabas. Atenas ha ardido. No tentemos a la suerte. Ese fue básicamente su mensaje. Y, sorprendentemente, Jerjes escuchó. El hombre que había ignorado a casi todo su consejo de guerra siguió el consejo de una sola mujer. Ese fue un momento que confirmó lo que otros solo habían sospechado. Artemisia no solo era valiente, era políticamente letal. Sabía cuándo luchar,
cuándo engañar y ahora cuándo retirarse. Su poder no venía de la fuerza bruta, sino de la claridad, algo que escaseaba entre los reyes y conquistadores. En las secuelas se le confió la tutela de los hijos de Jerjes, un honor que hablaba por sí mismo. En las cortes antiguas no le entregabas tus herederos a cualquiera. Elegías a alguien cuya lealtad fuera inquebrantable y cuyo juicio se pudiera confiar. Artemisia, una mujer nacida en los márgenes del imperio, ahora se había colocado en su mismo corazón. De vuelta en Acarnasos, regresó no como una reina insegura de su lugar, sino como una figura de indiscutible importancia. Su leyenda comenzó a echar raíces. Ya no era solo una gobernante, era la mujer que se plantó cara a cara con los imperios y no parpadeó. Donde la mayoría habría buscado seguridad y silencio, Artemisia se adentró en la guerra y de alguna manera regresó más poderosa de lo que se fue. Mientras que las hazañas militares de Artemisia le dieron notoriedad, su legado no creció solo en el campo de batalla. También prosperó en las mentes de quienes lo registraron, especialmente en la pluma de Heródoto, el llamado padre de la historia, quien, casualmente, nació en Halicarnassos, la misma ciudad que Artemisia gobernaba. Esta coincidencia geográfica añadió una intimidad casi inquietante a su relato de su vida. No estaba escribiendo sobre un mito lejano, estaba escribiendo sobre su reina. Y sin embargo, Heródoto no la presentó como una caricatura de virtud femenina o villana, la pintó como algo mucho más raro en los registros históricos, una líder competente, calculadora y fascinante. Su relato de la batalla de Salamina resalta no solo su valentía, sino también su pragmatismo frío, el hundimiento del barco aliado, la escapatoria bajo la confusión griega, la brutal brillantez de todo. En la obra de Heródoto, Artemisia se convierte en algo más que una comandante. Se convierte en una contradicción, admirada y temida, respetada y sospechada. Pero, no te equivoques, ese respeto fue ganado a pulso. Ella existió a la sombra de hombres poderosos como Jerjes y Mardonio, pero de alguna manera ella los eclipsó a todos. Mientras ellos se ahogaban en ambición, ella flotaba sobre la previsión. Sabía cuándo luchar y cuándo desvanecerse. Esa clase de sabiduría es rara, más rara aún cuando proviene de una mujer en un mundo que asociaba la feminidad con la fragilidad. Y quizás eso fue lo que más intrigó a Heródoto. Artemisia no encajaba, no en el molde cultural de su tiempo, y desde luego no en las cómodas categorías que los historiadores suelen construir. No era una rebelde, pero desobedecía. No era feminista, porque el concepto ni siquiera existía, pero socavaba al patriarcado solo con su competencia. Su legado se expandió en silencio, no a través de monumentos o estatuas doradas, sino a través de historias, ecos transmitidos por hombres que se vieron obligados a admitir que ella era mejor que ellos. En los consejos de guerra los superaba en astucia, en batalla los maniobraba con destreza, y en política los sobrevivía. Por mucho ruido que hicieran, los hombres de su tiempo terminaron necesitando escribas para mantener viva su memoria. Artemisia tenía algo mejor. O como Heródoto dejó su pergamino y volvió a sumergir su pluma, no solo estaba escribiendo historia, estaba registrando un enigma en forma de reina. Curiosamente, el nombre de Artemisia no desapareció tras su muerte. Aproximadamente un siglo después, volvió, esta vez en forma de otra reina, Artemisia la Secunda de Caria, una homónima y probablemente descendiente que también gobernaba el Anasus. Pero mientras que la segunda Artemisia nunca comandó flotas en batalla,
Ella también tallaría su nombre en los huesos de la historia, literalmente. Su fama, construir una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el mausoleo de Halicarnaso. La segunda Artemisia encargó este imponente mausoleo de mármol para su esposo Mausolo, que también era su hermano, porque las antiguas políticas dinásticas siempre lograban ponerte incómodo. Pero no era solo un tributo al dolor, era una declaración, un monumento para portar una identidad y un eco de la fuerza que la primera Artemisia había ejercido alguna vez. Los historiadores han debatido durante mucho tiempo si las dos mujeres estaban directamente relacionadas. Madre e hija, tía y sobrina, quizás ni siquiera parientes. Pero una cosa es clara, el nombre Artemisia para ese entonces ya se había convertido en sinónimo de poder, intelecto y gobierno audaz. El legado de la reina original se había filtrado tan profundamente en la identidad de Halicarnaso que las generaciones futuras lo llevaban como una armadura. Aún más fascinante es cómo el mausoleo de la segunda Artemisia nos dio la palabra misma que usamos hoy para referirnos a las tumbas monumentales. Mausoleo, un legado lingüístico nacido de la piedra, el dolor y el teatro político. Y mientras que la segunda Artemisia era conocida por su luto, también fue una gobernante capaz, continuando el hilo del liderazgo femenino en un rincón del mundo antiguo, donde eso era cualquier cosa menos normal. Pero no olvidemos que la base de todo esto fue puesta por la primera Artemisia, la comandante naval, la reina que asesoraba a Jerjes, la mujer que navegaba por el mundo griego como una insider y una outsider. Sin ella, el nombre podría haberse desvanecido. Halicarnaso podría haber sido solo otra ciudad olvidada en una costa olvidada. En cambio, se convirtió en un faro, un lugar donde dos mujeres poderosas moldearon la historia. No por accidente, sino por audacia. Sus historias, aunque separadas por el tiempo, se hablan entre sí a través de los siglos. Una con barcos, otra con piedra, y ambas con nombres que la historia no pudo enterrar del todo. La historia de Artemisia siempre ha vivido en el intermedio, entre imperios, entre géneros, entre la leyenda y la historia. Y en ningún lugar es esto más obvio que en la forma en que su legado ha sido debatido, retorcido y reinterpretado a lo largo de los siglos. ¿Era una marioneta persa, una traidora griega o simplemente una soberana jugando al ajedrez mientras otros se dedicaban a mover espadas? Para los persas era una comandante leal, una de las pocas que daba buenos consejos y luchaba con distinción. Jerjes claramente confiaba más en ella que en muchos de sus generales experimentados. Eso, por sí solo, dice mucho sobre su agudeza política y su compostura bajo presión. En el mundo persa, su lealtad se consideraba honorable, tal vez incluso heroica. Para los griegos, las cosas eran más complicadas. Muchos la veían como una traidora, alguien que había traicionado sus raíces helénicas para ponerse del lado de un desesperado oriental. Y sin embargo, incluso los cronistas griegos, especialmente Heródoto, no podían evitar admirar su inteligencia y astucia. Ella era, en muchos sentidos, un espejo de sus propias contradicciones, demostrando que no todos los griegos se ponían del lado de Grecia, y no todos los persas eran villanos. Ella desafiaba las líneas que la guerra intentaba dibujar. Y luego está la visión moderna, en la que historiadores y lectores siguen luchando con lo que ella representa. ¿Un ícono feminista antes del feminismo? Tal vez un símbolo de liderazgo astuto en un mundo diseñado para excluirla. Absolutamente. Su legado sigue fascinando, no porque encajara en el molde de las reinas antiguas, sino porque lo rompió. En los círculos militares sigue siendo citada en historias navales
a menudo como un caso raro de una mujer comandando barcos de guerra en la antigüedad. En los círculos literarios y políticos aparece como un símbolo de razón en una era de soberbia. Y en la cultura popular ocasionalmente resurge, a veces distorsionada, a veces embellecida, pero siempre inconfundible. Pero aquí está la verdad. Artemisia no se preocupaba por el legado, no de la manera en que lo hacemos nosotros. Ella no estaba construyendo una marca o escribir memorias. Ella intentaba sobrevivir, gobernar, ganar. Y eso es lo que hace que su historia sea tan perdurable. No fue moldeada por la vanidad o los mitos. Fue moldeada por decisiones difíciles, controvertidas, y más veces de las que uno podría imaginar, las correctas. Ella no pertenecía a Persia, no pertenecía a Grecia. Ella pertenecía a sí misma. A medida que pasaban los siglos, la historia de Artemisia hizo lo que todas las grandes historias eventualmente hacen. Se transformó. Ya no era solo una figura histórica. Se convirtió en mito, metáfora y a veces en monstruo. Escritores y dramaturgos la reinventaron a su gusto. En algunos relatos era una cruel seductora, en otros una reina guerrera poseída por la sed de sangre. La verdadera Artemisia, la táctica, la realista, la superviviente, fue enterrada bajo capas de fantasía y miedo. Parte de esta distorsión venía de una simple verdad. Los hombres no sabían qué hacer con ella. Una mujer que daba órdenes, que no se desmoronaba ante la guerra, que les decía a los reyes que estaban equivocados y lo demostraba. Eso no sentaba bien en el mundo antiguo. Así que los narradores hicieron lo que suelen hacer cuando se enfrentan a una mujer que no pueden controlar. La reescribieron. Una leyenda absurda decía que se enamoró locamente de un hombre que no correspondía a sus sentimientos y en un ataque de desesperación se lanzó desde un acantilado. No es exactamente lo que haría una comandante naval de acero, pero servía para la narrativa de convertir la fortaleza en tragedia. Otra versión la pintaba como una maquiavélica conspiradora, más bruja que reina. Es un patrón que se repite a lo largo de la historia. Cuando una mujer gana poder a través de su intelecto o audacia, las generaciones posteriores o la suavizan en una damisela o la oscurecen hasta convertirla en villana. Artemisia recibió ambos tratamientos, ninguno de los cuales honraba la verdad. La verdadera Artemisia no gobernaba con seducción ni superstición. Gobernaba con visión, razón y brillantez estratégica fría. Jugó el juego de los hombres con sus propias reglas y ganó. Eso, más que nada, aterrorizó a los que vinieron después de ella. Porque si una mujer podía hacerlo, ¿qué impediría que otras lo hicieran? Incluso en tiempos modernos, las adaptaciones continúan distorsionándola. Hollywood, por ejemplo, la rehizo como una femme fatale vengativa en 300, el nacimiento de un imperio. ¿Entretenida? Claro. ¿Exacta? Absolutamente no. Pero el hecho de que todavía atraiga atención, que aún exija reinvención, demuestra una cosa. Su legado tiene dientes. La mujer que temían no murió. Evolucionó en mito, en memoria y en la larga y molesta pregunta que la historia sigue haciendo. ¿Qué pasaría si más mujeres hubieran sido como Artemisia? Cuando Artemisia de Caria desapareció de los registros, no desapareció de la historia. Simplemente cambió de forma. Como la estela que deja un buque de guerra, su legado se extendió mucho después de que navegó su último viaje. Ninguna tumba grandiosa marca su lugar de descanso. Ninguna estatua sobrevivió con su imagen. Y sin embargo, su presencia perdura, grabada en los huesos de Icarnes, susurrada en las páginas de crónicas antiguas y debatida en los pasillos
de todos los historiadores que intentan entender cómo logró lo imposible, porque la vida de Artemisia fue exactamente eso, imposible. Gobernó cuando se suponía que las mujeres no debían gobernar, luchó en guerras donde no se suponía que las mujeres lucharan, dio consejos donde no se suponía que las mujeres hablaran, y aún así, de alguna manera, la escucharon. No fue simplemente tolerada, fue respetada. Esa es quizás su hazaña más rara. No solo sobrevivir en el mundo antiguo como mujer en el poder, sino ganarse el tipo de admiración a regañadientes que hizo que incluso sus enemigos se detuvieran a reflexionar. Siglos después, su nombre sigue siendo una paradoja, simultáneamente exaltada y oscurecida. No es un nombre que se haya convertido en un ícono como Cleopatra o Juana de Arco, pero tal vez eso sea lo apropiado. Artemisia no persiguió la leyenda, persiguió resultados. No fue adornada con una belleza mítica ni una romántica tragedia. Fue una líder, una realista, una estratega. Su drama no se desarrolló en la poesía, sino en el silencio de las salas de guerra, en los estrechos camarotes de un barco y en la mirada fija de un rey que eligió escuchar. Hoy, su historia invita a una reexaminación, no solo como el cuento de una mujer en el mundo de los hombres, sino como un recordatorio de que el coraje no siempre lleva una corona ni levanta una espada. A veces está en el borde del poder, dice lo incómodo, y navega directo hacia el caos. Artemisia no necesitaba ser rescatada, no necesitaba ser reescrita. Lo que necesitaba, lo que aún merece, es ser recordada tal como era. Aguda, peligrosa, brillante. En un imperio construido por hombres, ella trazó su propio rumbo a través de mares hostiles, en contra de la gravedad cultural y a través de la niebla de la guerra. Y mientras los barcos sigan navegando y la historia recuerde a quienes se atreven a hablar cuando el silencio es más seguro, Artemisia de Caria nunca se irá realmente. Antes de los lentes y los satélites, antes de que Copérnico se atreviera a reorganizar el cosmos, la humanidad solo tenía dos herramientas para desbloquear los secretos del cielo: el ojo desnudo y la piedra. Y de alguna manera, eso fue suficiente. A lo largo del mundo antiguo, las civilizaciones miraban hacia arriba, no solo con asombro, sino con intención. Las estrellas no eran solo decoración, eran calendarios, brújulas, dioses y profecías. Y así comenzó la ciencia más antigua de todas, la astronomía. Mucho antes de que tuviera un nombre, era una necesidad. Los agricultores necesitaban saber cuándo sembrar. Los marineros necesitaban saber cómo navegar. Los sacerdotes necesitaban saber cuándo realizar el ritual adecuado en el momento celestial correcto. El movimiento de los planetas, incluso sus caminos retrógrados y los métodos aritméticos para aproximarse a los ciclos celestes. No modelos geométricos, que eso vendría después con los griegos, sino aritmética que funcionaba. Y para fines prácticos, eso era más que suficiente. Ellos veían el universo como un libro de contabilidad de patrones, una gigantesca máquina de ciclos repetidos. Y sus astrónomos no eran solo místicos o sacerdotes. Eran los primeros científicos, encorvados sobre tabletas, descifrando los ritmos del cosmos con símbolos y números. En la oscuridad, escribían el cielo. Mientras los babilonios estaban ocupados prediciendo eclipses, los antiguos egipcios estaban hundiendo toda su civilización en las estrellas, y no de manera figurada. En el Valle del Nilo, la astronomía no era solo una curiosidad, era cuestión de supervivencia. Y en el corazón de todo eso, una sola estrella, Sirio, la luz más brillante del cielo nocturno. Los egipcios notaron algo extraordinario. Cada año,
Justo antes de la inundación anual del Nilo, Sirio reaparecía en el horizonte al amanecer. Este evento, conocido como el levantamiento helíaco de Sirio, se convirtió en la piedra angular de su calendario. No solo era poético, era vital. Las aguas del Nilo determinaban los ciclos agrícolas y perder ese momento podría significar una hambruna. Así que los egipcios crearon un calendario solar de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días, más 5 días de festivales. Estaba sorprendentemente cerca de nuestro calendario moderno, siglos antes de que Julio César se metiera en el asunto. Pero los egipcios no se conformaron con Sirio. Seguían al sol, la luna y las estrellas desde sus templos, muchos de los cuales estaban alineados con una precisión astronómica asombrosa. El templo de Karnak, por ejemplo, estaba orientado de tal manera que el sol saldría directamente a través de su eje durante el solsticio de verano. Otros templos se alineaban con la salida y puesta de estrellas consideradas sagradas. Y luego estaban las pirámides. La Gran Pirámide de Giza, construida alrededor de 2560 a.C., estaba alineada casi perfectamente con los puntos cardinales. Sus conductos podrían haber estado orientados hacia estrellas específicas, posiblemente Orión y Sirio, sugiriendo una conexión celestial entre los cielos y el viaje del faraón al más allá. Esto no era solo arquitectura funeraria, era ingeniería cosmológica. Los sacerdotes egipcios a menudo cumplían un doble rol como astrónomos. Observaban el cielo no solo para el timing de rituales, sino para signos, presagios y la voluntad de los dioses. La astronomía, la teología y el gobierno estaban estrechamente entrelazados. Gobernar Egipto era comprender el cielo. Lo sorprendente es que, sin telescopios, sin lentes, desarrollaron un sistema completo para llevar el control del tiempo, orientar edificios y predecir eventos naturales, todo basado en una observación paciente y una precisión implacable. Los egipcios no miraban al cielo por diversión, miraban arriba y veían un reloj divino que marcaba el paso del tiempo con un propósito, resonando con la eternidad. Muy lejos, en las junglas de Mesoamérica, mucho antes de que los europeos pusieran un pie en el Nuevo Mundo, los mayas estaban construyendo uno de los sistemas astronómicos más sofisticados que el mundo jamás había visto. Sin herramientas de metal, sin ruedas y sin telescopios, mapearon los movimientos del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas con una precisión que aún desconcierta a los estudiosos modernos. Para los mayas, la astronomía no era un lujo de la élite intelectual, era la base misma de la sociedad. Sus gobernantes eran vistos como intermediarios cósmicos y cada gran evento político o religioso se ajustaba a un contrapunto celestial. Eclipses, solsticios, equinoccios y ciclos de Venus no solo se observaban, sino que se usaban para legitimar el poder. Uno de sus logros más impresionantes fue el seguimiento de Venus. Los mayas notaron que Venus desaparecía y reaparecía en el cielo en un ciclo repetido de 584 días, y ataron este ritmo a su guerra ritual y sistemas calendáricos. El Códice Dresde, uno de los pocos manuscritos precolombinos que sobreviven, contiene una tabla de Venus que sigue los movimientos del planeta durante cientos de años con un error de menos de un día. Pero no se quedaron ahí. Los mayas tenían un calendario de cuenta larga capaz de rastrear fechas a lo largo de miles de años. Entendían el año solar con una precisión asombrosa, unos 365,242 días, sorprendentemente cerca del valor moderno.
Sus sistemas calendáricos eran tan refinados que varios de ellos funcionaban simultáneamente. El calendario ritual de 260 días, el Tzolk'in, el calendario solar de 365 días, el Hab, y la cuenta larga para la cronología histórica. Y los observatorios, aunque no tenían cúpulas de vidrio, contaban con una genialidad de piedra. El observatorio de El Caracol en Chichén Itzá estaba construido con ventanas y alineaciones específicas que permitían a los sacerdotes mayas seguir los movimientos de Venus y del Sol. Las escaleras de los templos y los efectos de sombra estaban cronometrados para los equinoccios, como la famosa sombra de serpiente que se desliza por el castillo durante la primavera y el otoño. Los mayas no solo observaban los cielos, sino que sincronizaban su civilización con ellos. Sus reyes gobernaban bajo las estrellas. Sus templos se alzaban en armonía con los solsticios y sus guerras se cronometraban con los desplazamientos de Venus. No solo leían el cosmos, lo tejían en el tejido mismo de la vida. En la antigua China, la astronomía no era simplemente una ciencia. Era una cuestión de Estado. El emperador, considerado el Hijo del Cielo, gobernaba con el mandato del cielo, una aprobación cósmica que podía ser retirada si las estrellas enviaban el mensaje equivocado. Esto hacía que la astronomía fuera tanto sagrada como política. Si el cielo cambiaba, también podía hacerlo la dinastía. Ya en 2000 a.C., los astrónomos chinos rastreaban los eventos celestes y los documentaban con un cuidado metódico. Registraron cometas, novae, eclipses, manchas solares y movimientos planetarios. Algunos de estos registros, como los encontrados en el Xi, el movimiento planetario, incluso los caminos retrógrados y los métodos aritméticos para aproximar los ciclos celestes. No modelos geométricos, ojo, eso vendría después con los griegos, sino aritmética que funcionaba. Y para fines prácticos, eso era más que suficiente. Veían el universo como un libro de patrones, una máquina gigante de ciclos repetitivos. Y sus astrónomos no eran solo místicos o sacerdotes, eran científicos tempranos, encorvados sobre tablas, descifrando los ritmos del cosmos en símbolos y números. En la oscuridad escribían el cielo. Mientras los babilonios estaban ocupados prediciendo eclipses, los antiguos egipcios estaban sumergiendo su civilización entera en las estrellas, literalmente. En el Valle del Nilo, la astronomía no era solo una curiosidad, era supervivencia. Y en el corazón de todo eso había una sola estrella, Sirio, la luz más brillante del cielo nocturno. Los egipcios notaron algo extraordinario. Cada año, justo antes de la inundación anual del Nilo, Sirio reaparecía en el horizonte durante el amanecer. Este evento, conocido como el ascenso helíaco de Sirio, se convirtió en la piedra angular de su calendario. Eso no era solo poesía, era vital. Las aguas del Nilo determinaban los ciclos de las cosechas, y perder esa ventana podría significar hambre. Así que los egipcios crearon un calendario solar de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días, más 5 días festivos. Estaba notablemente cerca de nuestro calendario moderno, siglos antes de que Julio César se involucrara. Pero los egipcios no se detuvieron con Sirio. Rastrearon el sol, la luna y las estrellas desde sus templos, muchos de los cuales estaban alineados con una precisión astronómica asombrosa. El templo de Karnak, por ejemplo, estaba orientado de tal manera que el sol saliera directamente a través de su eje durante el solsticio de verano. Otros templos se alineaban con la salida y puesta de estrellas consideradas sagradas. Y luego estaban las pirámides. La gran pirámide de Giza,
construida alrededor del 2560 a.C., estaba alineada casi perfectamente con los puntos cardinales. Sus conductos podrían haber estado orientados hacia estrellas específicas, posiblemente Orión y Sirio, insinuando una conexión celestial entre los cielos y el viaje del faraón al más allá. Esto no era solo arquitectura funeraria, era ingeniería cosmológica. Los sacerdotes egipcios a menudo cumplían una doble función como astrónomos. Observaban los cielos no solo para el momento de los rituales, sino para señales, presagios y la voluntad de los dioses. La astronomía, la teología y el gobierno estaban estrechamente entrelazados. Gobernar Egipto era entender el cielo. Lo asombroso es que, sin telescopios, sin siquiera lentes, desarrollaron todo un sistema para rastrear el tiempo, orientar edificios y prever eventos naturales. Todo basado en la observación paciente y una precisión implacable. Los egipcios no miraban al cielo para entretenerse, miraban hacia arriba y veían un reloj divino tic-tac con un propósito, resonando con la eternidad. Profundamente en las selvas de Mesoamérica, mucho antes de que los europeos pisaran el Nuevo Mundo, los mayas estaban construyendo uno de los sistemas astronómicos más sofisticados que el mundo jamás haya visto. Sin herramientas de metal, sin ruedas y sin telescopios, mapearon los movimientos del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas con una precisión que todavía desconcierta a los estudiosos modernos. Para los mayas, la astronomía no era un lujo de la élite intelectual, era el marco mismo de la sociedad. Sus gobernantes eran vistos como intermediarios cósmicos y cada gran evento político o religioso se programaba para coincidir con un equivalente celestial. Eclipses, solsticios, equinoccios y ciclos de Venus no solo se observaban, se usaban para legitimar el poder. Uno de sus logros más destacados fue el seguimiento de Venus. Los mayas notaron que Venus desaparecía y reaparecía en el cielo en un ciclo repetitivo de 584 días, y ataron este ritmo a su guerra ritual y sistemas de calendario. El Códice Dresde, uno de los pocos manuscritos precolombinos que sobreviven, contiene una tabla de Venus que sigue los movimientos del planeta a lo largo de cientos de años con un error de menos de un día. No se detuvieron ahí. El calendario de cuenta larga maya era capaz de rastrear fechas a lo largo de miles de años. Entendieron el año solar con una precisión increíble, aproximadamente 365.20 días, notablemente cercano al valor moderno. Sus sistemas calendáricos eran tan refinados que múltiples calendarios funcionaban simultáneamente. El calendario ritual de 260 días, el Solkin, el calendario solar de 365 días, el Hab, y la cuenta larga para la cronología histórica. Y los observatorios no tenían cúpulas de vidrio, pero tenían genio en piedra. El observatorio El Caracol en Chichén Itzá fue construido con ventanas y alineaciones específicas que permitían a los sacerdotes mayas seguir los movimientos de Venus y el Sol. Las escaleras del templo y los efectos de sombra se sincronizaban con los equinoccios, como la famosa sombra de serpiente que se desliza por el castillo durante la primavera y el otoño. Los mayas no solo observaban los cielos, estaban sincronizando su civilización con ellos. Sus reyes gobernaban según las estrellas, sus templos se alzaban en armonía con los solsticios y sus guerras se programaban según los vaivenes de Venus. No solo leían el cosmos, lo tejían en el tejido mismo de la vida. En la antigua China, la astronomía no era simplemente una ciencia, era una cuestión de estado. El emperador, considerado el hijo del cielo,
gobernaba con el mandato del cielo, una especie de aval cósmico que podría ser revocado si las estrellas enviaban el mensaje equivocado. Esto hacía que la astronomía fuera tanto sagrada como política. Si el cielo cambiaba, también lo podía hacer la dinastía. Ya en el 2000 a.C., los astrónomos chinos estaban siguiendo eventos celestes y documentándolos con meticulosa precisión. Registraron cometas, supernovas, eclipses, manchas solares y movimientos planetarios. Algunos de estos registros, como los encontrados en el Shi Do You Like This Personality? Los registros del gran historiador y el libro de Han siguen siendo consultados por los científicos modernos para verificar fenómenos astronómicos antiguos. Tal vez lo más sorprendente sea su documentación de la explosión de una supernova en el 1054 después de Cristo, visible durante el día por 23 días. Los astrónomos chinos registraron su ubicación con tal precisión que los astrónomos modernos utilizaron estos datos para identificar los restos, conocidos hoy como la nebulosa del Cangrejo. Pero la destreza astronómica de China no dependía solo de interpretaciones místicas. Desarrollaron dispositivos mecánicos como esferas armilares y nómenos, varas que proyectaban sombras para medir la altitud del Sol y la posición de las estrellas. De hecho, los chinos tenían globos celestes, acuáticos y relojes astronómicos funcionales siglos antes de que Europa se pusiera al día. Los astrónomos chinos dividieron el cielo en 28 mansiones lunares, similares a las constelaciones occidentales, y las usaron tanto para la navegación como para medir el tiempo. También crearon el calendario lunar solar chino, que equilibraba los meses lunares con el año solar y que todavía se usa hoy para determinar las festividades tradicionales como el Año Nuevo lunar. Una de sus contribuciones clave fue el meticuloso registro de los eclipses. No solo predecían eclipses solares y lunares, sino que a veces los vinculaban a presagios dinásticos. Si ocurría un eclipse y el emperador no había sido advertido, se consideraba un fracaso de los astrónomos y, en ocasiones, una señal de que el emperador había perdido el mandato celestial. En resumen, la astronomía en China no se encontraba guardada en el estudio de un erudito. Estaba en el núcleo mismo de la gobernanza, la divinidad y la supervivencia nacional. Las estrellas no solo decían la hora, decían la verdad y el imperio escuchaba. En la antigua India, la astronomía nunca fue una disciplina separada. Estaba entrelazada con la filosofía, el ritual, las matemáticas y la metafísica. Conocida como geoticia, la ciencia de la luz, la astronomía india comenzó como una herramienta para determinar los momentos auspiciosos para los rituales, pero evolucionó hasta convertirse en uno de los sistemas más avanzados matemáticamente de observación celestial en el mundo antiguo. Las primeras referencias a eventos celestes aparecen en los Vedas, compuestos alrededor del 1500 a.C. Estos textos sagrados mencionan los ciclos del Sol, la Luna y los planetas, así como la división del cielo en 27 nakshatras, mansiones lunares que formaban el núcleo de los primeros mapas celestes indios. Estos nakshatras estaban vinculados tanto a la mitología como al cálculo, formando la base de los mapas astrológicos y calendarios que todavía se usan en India hoy en día. Pero la astronomía india no solo era poética, era sorprendentemente precisa. Los antiguos eruditos desarrollaron modelos para el año solar que eran más precisos que el calendario juliano introducido mucho más tarde por los romanos. El Surya Sedanta, un texto astronómico fundamental compilado alrededor del 500 d.C.,
basado en conocimientos anteriores, describe la inclinación axial de la Tierra, las órbitas elípticas de los planetas e incluso el concepto de gravedad siglos antes que Newton. Tal vez la figura más revolucionaria de la astronomía india fue Aryabhata, quien en el 499 después de Cristo propuso que la Tierra gira sobre su eje todos los días, una teoría que apenas se contemplaba en otras partes del mundo en esa época. También calculó la duración del año solar en 365,358 días, apenas una fracción por debajo de los valores modernos, y desarrolló funciones trigonométricas avanzadas para ayudar en los cálculos astronómicos. Los astrónomos indios también crearon signos sofisticados, trabajaron con notación decimal y usaron instrumentos de sombra y esferas para medir ángulos y altitudes. Los observatorios a menudo se alineaban con los solsticios, equinoccios y conjunciones planetarias. Pero más allá de los logros técnicos, la astronomía india llevaba consigo una elegancia cósmica. El universo no era solo una máquina, era un ciclo, una danza de tiempo y espacio que se desplegaba sin fin. La astronomía no se trataba de dominar la naturaleza, se trataba de armonizar con ella. En la cosmovisión india, entender los cielos era una forma de entender el ser, una geometría del espíritu donde los planetas no solo se movían por el cielo, sino también a través del alma. Si otras civilizaciones miraban al cielo en busca de guía, ritual o supervivencia, los antiguos griegos miraban hacia arriba y se preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué se mueven las estrellas? ¿Por qué los planetas vagan? Y lo más importante, ¿se puede explicar el cosmos mediante la razón? La astronomía griega marcó un punto de inflexión en la relación de la humanidad con los cielos. Donde otros veían patrones y presagios, los griegos buscaban leyes. No solo eran observadores, eran teóricos que intentaban descifrar el cielo usando matemáticas, geometría y filosofía. Todo comenzó con Tales de Mileto, uno de los primeros en sugerir que los fenómenos celestes tenían causas naturales. Luego vino Anaximandro, quien imaginó la Tierra flotando en el espacio sin soporte y sugirió que los cielos formaban una esfera. Estas ideas pueden sonar rudimentarias hoy, pero para su época fueron revolucionarias. El verdadero salto vino con Pitágoras, quien veía el cosmos como un sistema de perfecta armonía, una música de las esferas gobernada por proporciones matemáticas. Sus seguidores creían que el universo podía entenderse a través de los números, sentando las bases de la astronomía teórica. Pero fue Aristarco de Samos quien se acercó más a la verdad moderna. En el siglo III a.C., propuso un modelo heliocéntrico con el Sol, no la Tierra, en el centro del universo. Sus ideas fueron ignoradas durante casi 2000 años, pero plantaron una semilla que luego florecería con Copérnico. Luego vino Hiparco, el padre de la astronomía observacional. Creó el primer catálogo estelar, dividió las estrellas por su brillo, descubrió la precesión de los equinoccios y desarrolló herramientas trigonométricas para calcular las posiciones celestes. Su precisión fue asombrosa, especialmente sin telescopios. Y finalmente estuvo Claudio Ptolomeo, cuyo Almagesto se convirtió en el texto astronómico de referencia durante más de un milenio. Él sintetizó: "Do you like this personality?". Una vez se había esperado bloquear el poder continental. No comenzó así. Solo unos años antes, Francia había adquirido secretamente Luisiana de España bajo el Tratado de San Ildefonso. Napoleón tenía grandes sueños de restaurar un imperio colonial francés. Luisiana alimentaría a Saint-Domingue, la joya de las colonias caribeñas francesas.
hoy conocida como Haití, con trigo, carne y suministros. Francia no quería Luisiana por sí misma, la quería para apoyar el azúcar. Pero esa visión colapsó en fuego y fiebre. La revolución haitiana, dirigida por personas que antes habían sido esclavizadas bajo líderes como Toussaint Louverture, estalló en una rebelión total. Francia envió decenas de miles de tropas para aplastarla y los vio morir a miles, no solo por batalla, sino por fiebre amarilla. Napoleón perdió a su mejor general, su ejército y su oportunidad de reclamar la colonia azucarera más rica de la tierra. Con Saint-Domingue deslizándose entre sus dedos, Luisiana se volvió irrelevante, peor aún, ahora era indefendible. Y con Gran Bretaña preparándose para otra guerra contra Francia, Napoleón temía que Luisiana fuera tomada por la fuerza. Así que, en lugar de luchar para mantenerla, la vendió. Y al estilo típico de Napoleón, la decisión fue rápida, audaz y completamente pragmática. El 11 de abril de 1803 dejó boquiabiertos a los diplomáticos estadounidenses Robert Livingston y James Monroe con una oferta. Toda Luisiana, no solo Nueva Orleans, por $15 millones. La razón de Napoleón era simple. He dado a Inglaterra un rival marítimo que tarde o temprano humillará su orgullo. No solo quería dinero, quería que Estados Unidos se hiciera lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Gran Bretaña. Vender Luisiana no era rendirse, era una estrategia. Así, en un solo acto, Napoleón abandonó su imperio americano y cambió el futuro de un país que apenas respetaba. Lo que para él era una mera ocurrencia imperial se convertiría en la plataforma de lanzamiento de la expansión estadounidense hacia el oeste y el comienzo del fin para la soberanía indígena en todo el continente. Thomas Jefferson había soñado durante mucho tiempo con una república agraria, una nación de agricultores independientes viviendo en su propia tierra, unidos por la libertad y la virtud cívica. La compra de Luisiana debería haber sido su sueño hecho realidad, pero en cambio le trajo una pesadilla constitucional. Jefferson era un constructivista estricto. Creía que el gobierno federal solo debía ejercer los poderes expresamente otorgados por la Constitución. Y adivinen qué. En ningún lado de ese documento decía que el gobierno de EU pudiera comprar territorio extranjero. No había ninguna cláusula para comprar un continente, ni un mapa legal para duplicar el tamaño de la nación en una sola transacción. Así que Jefferson dudó. La oferta de Napoleón parecía demasiado buena para ser verdad. $15 millones por tierras que se extendían desde el Mississippi hasta las montañas rocosas. Era una oportunidad única en la civilización, pero Jefferson luchaba con la contradicción. ¿Podía él, un hombre que temía la expansión del poder federal, estirar la Constitución para justificar una adquisición tan masiva? En privado, consideró proponer una enmienda constitucional para autorizar la compra. Pero el reloj avanzaba y las realidades políticas se avecinaban. Si demoraba, Napoleón podría cambiar de opinión, o Gran Bretaña podría apoderarse del territorio antes de que se secara la tinta. Entonces, Jefferson hizo algo irónico. Adoptó los poderes implícitos, lo mismo que había criticado en su momento a Alexander Hamilton. Razonó que la compra era un tratado, que la Constitución sí permitía al presidente hacer con la aprobación del Senado. El Senado ratificó el acuerdo en octubre de 1803 con un apoyo abrumador. Y Jefferson, aunque en silencio preocupado, defendió su decisión como necesaria para la supervivencia y seguridad de la República. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, Jefferson, el purista constitucional,
se convirtió en el arquitecto de la mayor adquisición pacífica de tierras en la historia de los EEU. La contradicción no pasó desapercibida para sus críticos, que lo llamaron hipócrita, pero Jefferson lo vio como un compromiso necesario, doblando la Constitución en su visión para preservar la República en lugar de destruirla. Al hacerlo, estableció un precedente. El gobierno federal podría adquirir tierras mediante tratado, incluso sin una autoridad constitucional explícita, y ese precedente se invocaría una y otra vez a medida que Estados Unidos se expandía más al oeste, hacia territorios ya habitados por otros. La compra de Luisiana había sido firmada, sellada y ratificada, pero nadie realmente sabía qué había comprado Estados Unidos. La tierra era vasta, escasamente mapeada, y estaba llena de ríos, montañas, especies y personas desconocidas. Así que, en 1804, el presidente Jefferson encargó una expedición que se convertiría en uno de los viajes más icónicos de la historia de Estados Unidos, la Expedición del Núcleo de Descubrimiento, dirigida por Meriwether Lewis y William Clark. Su misión era ambiciosa: explorar el nuevo territorio, establecer comercio con las naciones nativas, estudiar los recursos de la tierra y, lo más importante, encontrar una ruta fluvial hacia el Océano Pacífico. Jefferson soñaba con un paso del noroeste, un vínculo navegable entre el Atlántico y el Pacífico que revolucionaría el comercio. Spoiler, no existía. Pero lo que Lewis y Clark encontraron transformaría la forma en que los estadounidenses veían su lugar en el continente. Comenzaron en St. Louis en mayo de 1804 con un equipo de más de 30 hombres y se dirigieron río arriba hacia tierras no tocadas por los colonos estadounidenses. A lo largo del camino, documentaron más de 100 nuevas especies animales y 178 nuevas plantas. Mapearon ríos, dibujaron montañas y mantuvieron diarios meticulosos llenos de observaciones científicas y etnográficas. Pero no lo hicieron solos. Una de las figuras más esenciales en el viaje fue Sacagawea, una joven mujer Shoshone que se unió a la expedición con su esposo francés canadiense. Sacagawea fue "Is this conversation helpful so far?". No era solo una traductora, era un símbolo de paz. Su presencia con un niño indicaba a las tribus nativas que aquello no era una partida de guerra. Su conocimiento de la geografía y la diplomacia ayudó al grupo a sobrevivir cruces peligrosos y forjar alianzas clave. Durante más de 2 años, la expedición recorrió más de 8.000 kilómetros, todo a base de botes, caballos y pies doloridos. Llegaron al Océano Pacífico en noviembre de 1805, construyeron un fuerte para pasar el invierno y regresaron al este en 1806. No encontraron el ansiado paso del noroeste, pero volvieron con algo posiblemente aún más valioso: un relato detallado de la tierra recién adquirida y de los pueblos que la habitaban. Jefferson había comprado un misterio. Lewis y Clark comenzaron a darle forma. Pero mientras sus informes inspiraban sueños de expansión hacia el oeste, también dejaban entrever algo más oscuro: la presión creciente sobre las naciones indígenas y el impulso inevitable hacia la conquista, todo bajo la bandera del descubrimiento. Para los políticos y colonos estadounidenses, la compra de Luisiana fue un premio mayor: tierra por montones, una hoja en blanco lista para ser rellenada con granjas, ciudades y ambición. Pero para las naciones nativas que habían vivido allí durante siglos, era otra cosa completamente distinta: el inicio del despojo. La tierra que Estados Unidos había comprado a Francia
ya estaba habitada por más de 50 naciones indígenas soberanas, cada una con su propio idioma, territorio y sistema de gobierno. Desde los Oyansú hasta los Cheyenne, Comanche y Mandan, estas comunidades habían gestionado el territorio, comerciado entre sí y formado alianzas mucho antes de que alguna bandera europea apareciera en escena. Pero, según Jefferson y los líderes estadounidenses del futuro, el territorio de Luisiana era como un lienzo en blanco, vasto, subutilizado y listo para ser colonizado por los estadounidenses. Las naciones nativas no fueron consultadas en el trato, no se les notificó, no se les compensó. Un día eran pueblos soberanos, al siguiente se les declaró súbditos de una república estadounidense en expansión. Jefferson creía que los pueblos indígenas podían integrarse a la sociedad estadounidense, o reubicarse pacíficamente si se podía, y por la fuerza si era necesario. En cartas privadas, escribió que a medida que los colonos avanzaran hacia el oeste, los pueblos indígenas tendrían que hacerlo también, o desaparecer. Aún no se llamaba remoción, pero la idea ya se estaba gestando. Esta presión se intensificó cuando la expedición de Lewis y Clark regresó con noticias de tierras fértiles y riquezas naturales. El gobierno federal comenzó a negociar tratados, muchos de ellos engañosos o coercitivos, para reclamar tierras y empujar a las tribus más al oeste, a veces con respaldo militar. Otras veces fue la enfermedad y el desplazamiento quienes hicieron el trabajo sucio. La compra de Luisiana marcó el inicio de una nueva fase en la expansión estadounidense. Una especie de destino manifiesto antes de que tuviera nombre. La creencia de que Estados Unidos debía controlar todo el continente encontró su base legal en esta transacción y su costo moral en las vidas y tierras de las naciones nativas. Para los pueblos indígenas, la compra de Luisiana no fue una compra, fue una invasión. Redibujó mapas que nunca les pertenecieron, borró fronteras que jamás reconocieron y desató una ola de colonos que no venían a comerciar, sino a tomar. Y esa ola apenas estaba comenzando. La compra de Luisiana fue celebrada como un triunfo, una adquisición pacífica de territorio por un gobierno lejano que decía haberla comprado. No hubo negociaciones ni consentimiento, solo una raya en un mapa y un nuevo reglamento. La llegada de colonos estadounidenses aceleró los ciclos de violencia, expulsiones forzadas y devastación cultural. Tratados iban y venían, se dibujaban reservas. Los bisontes fueron masacrados, los idiomas se desvanecían. Cuando por fin se asentó el polvo, la presencia indígena en el territorio de Luisiana había sido en su mayoría confinada, silenciada o borrada, aunque jamás extinguida. Y sin embargo, el legado de aquella compra sigue siendo como una lasaña, capa tras capa. Las ciudades, economías e infraestructuras que surgieron gracias a ella ayudaron a moldear los Estados Unidos modernos. Los ríos que se obtuvieron se convirtieron en venas vitales. Los recursos naturales que ofrecía alimentaron el crecimiento industrial. El espacio que abrió permitió innovación, diversidad y reinvención. Pero la sombra de aquel trato sigue rondando. La compra de Luisiana es hoy un gran sí, pero diplomático, un triunfo audaz en política exterior y al mismo tiempo un manual para el despojo. Es una historia de crecimiento y duelo, de ambición y amnesia. Le dio forma a Estados Unidos, pero también dejó una deuda moral que todavía hoy no se ha saldado. ¿Cómo se celebra una tierra que nunca pediste realmente y que jamás podrás devolver del todo? Por un gobierno lejano que decía haberla comprado. No hubo negociaciones ni consentimiento, solo una rayita en un mapa
y un nuevo manual de reglas. La llegada de colonos estadounidenses aceleró los ciclos de violencia, expulsiones forzadas y devastación cultural. Los tratados iban y venían, se dibujaban reservas. Los bisontes fueron masacrados, las lenguas se apagaban. Cuando por fin se asentó el polvo, la presencia nativa en el territorio de Luisiana había sido en gran parte confinada, silenciada o borrada, aunque jamás extinguida. Y sin embargo, el legado de aquella compra sigue siendo un pastel de muchas capas. Las ciudades, economías e infraestructuras que surgieron a partir de ella ayudaron a moldear lo que hoy es Estados Unidos. Los ríos que vinieron en el paquete se convirtieron en venas vitales. Los recursos naturales que traía encendieron la chispa del crecimiento industrial. El espacio que se abrió permitió innovación, diversidad y reinvención. Pero la sombra de ese trato todavía ronda. La compra de Luisiana es, hasta hoy, una paradoja, una audaz victoria diplomática y al mismo tiempo el plano maestro del despojo. Es una historia de crecimiento y duelo, de ambición y amnesia. Hizo a Estados Unidos lo que es, pero también dejó una deuda moral que aún no se paga del todo. ¿Cómo celebras una tierra que nunca pediste de verdad y que jamás podrás devolver?